de la Universidad Autónoma de Barcelona, exministro de Universidades, tenemos a un exministro, un ministro, y una persona también vinculada al mundo, como vosotros, de la política. Durante 2 legislaturas en Barcelona estuvo participando muy activamente en el grupo político, bueno, ya conocéis, de Ada Colau, los comunes y en los ámbitos de educación y cultura, además con un plan de mandato que fue justamente educación y cultura. Yo creo que algo muy claro y que hoy ha salido y hemos hablado varias veces y bueno, ha estado como muy presente en todas las conversaciones. Nos pareció muy pertinente enseguida de hablar y naturalmente, de que también invitarlo a que formara parte del comité científico, recordad, de ese congreso del 2026, del cual vosotros también sois, ya sabéis. Pues muy bien, pues nada más, simplemente le dejo para que Joan nos hable, de su conferencia y luego recordad que hay un poco de coloquio y ya luego terminaremos, antes de comer. Joan, no. Gracias, Albert. Bueno, lamento haber interrumpido la dinámica, que estabais súper implicados, implicadas en el proceso, ¿no? Pero Albert me ha dicho que nada, que tenemos que empezar. Nada, pues muy bien. Estuvimos hablando con Albert de cómo enfocábamos esta charla, ¿no? Esta conversación, y yo le propuse primero incorporar una primera idea más de escenario, ¿no? Esta frase de tiempos inciertos, ¿no? Y luego, digamos, abordarlo más, enfocarlo más, encararlo más en el ámbito de la ciudad, ¿no? Tanto como problema en este contexto, como también como posible respuesta, ¿no? Creo que todos y todas estáis muy, digamos, sabéis perfectamente que estamos en un momento complicado, ¿no? Lo podemos definir de muchas maneras, ¿no? Lo podemos definir como cambio de época, diferenciándolo, por lo tanto, de época de cambios, ¿no? El cambio de época es de esas cosas que pasan solo de cuando en cuando, ¿no? Etcétera. Podemos hablar de, como decía alguien, ¿no? No es que tengamos instrumentos nuevos, no es que esto de la digitalización y la globalización sea un nuevo martillo para seguir haciendo las cosas que hacíamos, sino que es un nuevo país. Bueno, también podríamos decirlo de esta manera, pero también, por ejemplo, Margaret Albright, ¿no? La que fue secretaria de Estado con Clinton hace muchos años, tiene una frase de estas que se ha hecho muy famosa, que es: tenemos problemas del siglo XXI, los estamos abordando con ideas del siglo XX y utilizando instrumentos del siglo XIX, ¿no? Bueno, es una frase que intenta también como recuperar esta idea de momento especialmente, digamos, complicado, ¿no? En el mundo de las empresas hay un acrónimo que se utiliza mucho, que quizá también habéis oído hablar de él, que es VICA, ¿no? Es un acrónimo que quiere decir volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y dicen, estamos en un entorno VICA, que quiere decir no tenemos ni idea de dónde estamos, ni hacia dónde vamos, ni qué podemos hacer. De hecho, este acrónimo VICA, estuve mirando un poco el origen, viene de la escuela de West Point, en Estados Unidos, y de la reflexión que ellos hicieron a finales del siglo XX sobre por qué estaban perdiendo guerras constantemente, a pesar de ser una potencia mundial y tener las más armas que nadie. Habían perdido la guerra del Vietnam, tenían que retirarse de Irak. Entonces decían, ¿qué está pasando, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un nivel de fuerza brutal y no somos capaces, digamos, de... Fijaos, volatilidad, es decir, no tenemos certezas sobre cuánto duran las cosas, ¿no? Si lo que estamos planificando va a poder, digamos, llevarse a cabo. Incertidumbre, todo cambia y pueden, digamos, adelantar elecciones, retrasarlas, bueno, retrasarlas no, a repetirlas, ¿no? Como estamos a punto de hacer aquí en Cataluña, cualquier cosa, ¿no? Complejidad, ¿no? Que es la palabra que usamos siempre cuando queremos decir que algo no sabemos del todo seguro cómo funciona, decimos es muy complejo. Y ambigüedad, que es también interesante porque como concepto incorpora un poco la idea de que nos faltan también elementos fuertes, ideológicos, ¿no? Venimos de un siglo XX donde las ideas, los valores eran muy potentes y articulaban mucho la estructura social,
Y ahora la ambigüedad, ¿no? Esa especie de, a pesar de que estemos en un entorno de polarización y de mucho conflicto, en las elecciones de hoy de Gran Bretaña o las del domingo de Francia, etcétera, parece que alimenta, pero en cambio todo se hace de una manera mucho menos digamos, por decirlo así, explícita, ¿no? Es más ambigua. Si lo miramos desde el punto de vista de los efectos que todo ello tiene en nuestro quehacer, ¿no? Sea en el ámbito de la educación o de la cultura, que son vuestros ámbitos más normales, es evidente que estos cambios, y es importante subrayarlo, no son neutrales. Es decir, que generan costes y beneficios que no se distribuyen de la misma manera socialmente. Yo creo que este es el punto clave, porque durante mucho tiempo se ha vendido y se sigue vendiendo la hipótesis de que la tecnología, el cambio tecnológico es un cambio neutral, que lo que tenemos que hacer es seguir simplemente adaptar lo que estábamos haciendo a las nuevas tecnologías, o la inteligencia artificial también es neutral porque simplemente lo que hace es hacernos ir más rápido en hacer lo que antes hacíamos. Pero es evidente que genera una distribución de costes y beneficios que no es equitativa. Creo que este es un elemento importante. Segundo elemento importante que yo sacaría de aquí también. ¿Hasta qué punto este escenario en el que he dado algunas pinceladas nos está, y esto recordaría un poco la frase de Albright, nos está haciendo poner en cuestión la base de lo que han sido las políticas públicas de los estados democráticos desde 1945, ¿no? O sea, si vosotros miráis, digamos, de dónde surgió la Europa que aún hoy, digamos, tenemos con todas las dificultades, surge del informe Beveridge, que se hizo el año 1943, hace 80 años, que definió cómo tenían que ser. Era una petición de un ministro laborista dentro del gobierno Churchill durante la Guerra Mundial. Le pidieron a un liberal, a Beveridge, que pensara cómo tenía que, digamos, organizarse Gran Bretaña después de la Guerra Mundial. Y allí definió los grandes temas del welfare state, ¿no? Si tenéis ocasión, os recomiendo encarecidamente que veáis una película, que muchos la habéis visto quizá, de Ken Loach, que se llama El espíritu del 45, ¿no? Una película fantástica, es un documental, de hecho, que explica esto, ¿no? Explica cómo nació el welfare state en Gran Bretaña y cómo un señor que nadie conocía, Clement Attlee, ganó las elecciones a Churchill, que era el héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Clement Attlee, del Partido Laborista, era el que quería aplicar de manera más clara, no Churchill, el programa de Beveridge. Si os miráis los artículos del 3 de la Constitución italiana, el 3 de la Constitución alemana, el 9.2 de la Constitución española, que es una copia de estos que he dicho antes, dice: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Este es el artículo más importante de la Constitución. ¿Por qué? Porque está diciéndonos que si los poderes públicos no intervienen, la libertad y la igualdad no son efectivas. Por lo tanto, es una llamada de atención al hecho, que no es tan habitual, de considerar que simplemente el funcionamiento del mercado va a generar ya una cantidad, digamos, de aquello del champán, no sé si habéis oído hablar ¿no? Aquellas copas de champán que se ponen todas una encima de otras. Si le pones mucho champán arriba, llega un momento en que el champán llega abajo. La hipótesis, digamos, del mercado siempre ha sido que si hay mucho más crecimiento y hay mucho más desarrollo, al final todo el mundo tendrá champán. El único problema que tenemos ahora es que la copa de arriba de todo se ha hecho larguísima y entonces cuesta mucho que acabe de caer el champán. Este es el único problema, digamos, ¿no? Pero, digamos, la hipótesis, digamos, de partida era esta, ¿no? Esto es importante porque, de alguna manera, vosotros que trabajáis en políticas educativas y en políticas culturales, una de las primeras cosas que cualquiera que trabaje en políticas públicas tiene que hacer es saber cuál es el problema que quiere resolver.
Y ahora, en los últimos tiempos, el gran debate en políticas públicas es que antes teníamos, en inglés se dice, teníamos un known unknown, es decir, sabíamos qué queríamos, digamos, resolver, lo que no sabíamos es cómo. Y ahora cada vez más estamos en unknown unknown. O sea, primero deberíamos ser capaces de definir cuál es el problema que tenemos. Porque si no, lo que hacemos es continuismo de las políticas y a lo mejor el problema nos está cambiando radicalmente. Y esto deriva de este conjunto de elementos que yo muy esquemáticamente, porque podríamos insistir en muchos más elementos, generan esta crisis, digamos, de las sendas sobre las cuales hemos caminado durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, otro de los elementos centrales también es que en democracia es clave el ponernos de acuerdo sobre cuáles son las evidencias sobre las que construimos las políticas, ¿no? Uno de los elementos centrales a la hora de definir el problema es ponernos de acuerdo sobre las evidencias, ¿no? Sobre los hechos, ¿no?, que están ahí. Y sabéis también que cada vez más el debate que se está produciendo es el debate sobre las evidencias, ¿no?, sobre la negación de las evidencias. Es decir, una política pública se basa en tres elementos: evidencias, argumento, persuasión. Necesitamos evidencias, ¿no? Sobre estas evidencias construimos argumentos, los demás que están en contra de esos argumentos construirán los suyos y al final en democracia no hay una evidencia, no hay verdad, sino que hay el resultado del debate democrático acaba generando una verdad que es el programa a desarrollar. Por lo tanto, no se trata de decir que las evidencias definen qué es lo que tenemos que hacer, pero ponernos de acuerdo sobre las evidencias es clave en democracia, aunque esas evidencias nos cambian al cabo de un tiempo, porque resulta que la ciencia, que parte de la hipótesis de la falsabilidad, pues ha descubierto que aquello que habíamos pensado pues ya no es cierto, ¿no? Y por tanto avanza. Es decir, aquí digamos, uno de los grandes problemas que tenemos es cómo reconstruimos el concepto de verdad, sabiendo que en democracia no hay la verdad, sino que hay una verdad democráticamente decidida. Pero ¿cómo logramos, digamos, construir esa verdad cuando lo que nos está pasando, añado más complejidad? Habermas hablaba siempre de la esfera común de la democracia, la esfera pública, ¿no? El debate democrático en una esfera compartida. Lo que nos está pasando hoy es que no tenemos una esfera compartida. Se ha roto la esfera común, ¿no? Aquí había una frase, ¿no?, que ha generado ruido, que es la de conocernos y reconocernos, ¿no? Bueno, pues este es uno de los problemas, ¿no?, que la multiplicidad de esferas, ¿no?, genera dificultad para saber si estamos hablando todos de lo mismo o no. Acabo con algunos elementos más de esta parte de tiempos inciertos, ¿no?, porque a lo mejor lo dibujo tan complicado que luego no tenéis ganas de ir a comer, ¿no? O sea, porque ¿no? Pero intentaremos buscar algunos elementos de salida, ¿no? Claro, nunca había habido tanta desigualdad como ahora. Digamos, es duro decirlo así, pero es cierto. O sea, la fase en Europa, ¿no?, los estudios que han hecho la gente, los economistas franceses, Piketty y compañía, pues ponen de relieve pues, que entre 1900 y 1945 el porcentaje, el 10% más rico en Europa tenía, pues poseía el 40% de la riqueza, ¿no? Durante la fase más, que se llama de oro, del welfare state, del 45 al 75, esa fase, esa desigualdad, ese 10% bajó al 20%.
Y desde el 75 ahora estamos ya en el 60 o 70%. O sea, que se ha roto la lógica de la desigualdad, que antes estaba basada en la desigualdad en el trabajo y ahora se basa en la desigualdad en el capital. Por lo tanto, podíamos trabajar mucho sobre la base de reconstruir, ¿no?, de reducir los elementos de desigualdad, buscando formas de conseguir que el trabajo tuviera más retribución. Y ahora esto se hace más difícil porque el capital, primero porque ya no hay los empresarios tan claros, ¿no? Ya no puedes reclamar, ¿no? Hay fondos de inversión, etc. Los que son a veces empresarios son simplemente empleados, ¿no?, de alguien que no son alguien, sino que es un desconocido. Entonces, esa desigualdad crece y rompe muchos de los elementos básicos porque utiliza todos estos cambios de carácter tecnológico que antes comentábamos para romper todas las estructuras de relación. O sea, el mayor propietario inmobiliario o el que utiliza más viviendas en el mundo es alguien que no tiene ni una sola vivienda, ¿no?, que es Airbnb. El que controla más transporte en las ciudades es Uber y no tiene ni un solo coche, ¿no? Y podríamos ir siguiendo, ¿no? Es decir, las lógicas cada vez son lógicas, digamos, muy poco manejables con los criterios sobre los cuales trabajamos, y esto ha roto muchísimas de las lógicas de relación que teníamos. Europa también está atravesando un momento complicado porque geopolíticamente, ¿no?, Estados Unidos, China, la India, ¿no?, Rusia, están configurándose, digamos, en esa nueva manera de entender la globalización mucho más dura, mucho más con clave nacionalista, y Europa tiene dificultades para situarse allí, sobre todo en el tema más tecnológico, ¿no? Tenemos 450 millones de habitantes, ¿no? Y fijaos las cifras, somos el 6% de la población mundial, el 6% de la población mundial, representamos el 15% del PIB del mundo, pero representamos el 50% del gasto social del mundo. 6, 15, 50. ¿No? 6% de la población, 15% del PIB, 50% de lo que se gasta en el mundo para políticas sociales. Lo cual hay un desequilibrio notable. Pero de esto Europa quiere, digamos, reforzar ese elemento diferencial. Lo quiere reforzar. Tendrá, y ahora estamos en la fase, por eso ha habido, digamos, todo este debate también de la extrema derecha en relación a Europa, porque no hay muchas posibilidades más que aumentar el presupuesto de la Unión Europea y reforzar los niveles de articulación interna. Por lo tanto, cada vez más las políticas, también las educativas, también las culturales, van a tener un influjo cada vez más fuerte de Europa. Europa ya no será política exterior, sino que será política interior. Esto ya está pasando, por ejemplo, en universidades, que es lo que yo he vivido en los últimos tiempos. Claro, sí que seguramente el programa que todo el mundo conoce como el más potente que ha tenido nunca la Unión Europea y más barato, más eficiente desde el punto de vista de construcción de europeidad es Erasmus, ¿no? 13 millones de estudiantes han dado vueltas por Europa durante 35 años. Entre paréntesis, no hay datos seguros, pero se calcula que hay 1,5 millones de hijos de Erasmus. Esto es una cifra que no está confirmada, pero quiere decir que se ha generado un nivel de interrelación que actualmente no hay ningún joven que esté en la universidad que no piense de alguna manera u otra que hará una experiencia europea. Pero ahora el salto que se está dando son 500 universidades europeas que van a hacer títulos conjuntos, ¿no? Y tú tendrás un título que será de las 9 universidades de tu alianza, tendrás un carnet de estudiante europeo que te podrás mover por todas partes y serás reconocido inmediatamente. O sea, ¿por qué? Porque precisamente la idea de fondo, en este caso era de Macron, veremos lo que dura Macron, pero la idea de Macron era que las universidades europeas tenían que ser un faro que proyectara al mundo los valores de Europa, ¿no? Y que reforzando los elementos de conocimiento, de ética, de valores, que es más, digamos, la cuna de Europa desde este punto de vista, reforzaría el papel de Europa. La duda
y voy a ir a la ciudad, es qué papel van a jugar los estados en esto. Porque los estados son demasiado pequeños para plantearse los grandes retos que tenemos a nivel global y son muy grandes para poder resolver, en muchos casos, los problemas de la complejidad que antes comentaba a nivel muy específico, ¿no? De las esferas, ¿no? Y ahí es donde la ciudad tiene un papel seguramente muy relevante, ¿no? Fijaos en un elemento significativo, ¿no? Es decir, la evolución de los servicios en general, sobre todo a partir de mayo del 68 precisamente, donde los elementos de individualización fueron muy potentes en aquel momento, contra la idea de clase social que tenía mucha más fuerza y con tensiones con los sindicatos, la idea de individualización, de personalización fue muy significativa en aquel momento. Y a partir de entonces, la calidad de los servicios se ha visto definida sobre la capacidad de resolver problemas de carácter individual. Es decir, no se basaba tanto en la hipótesis de que hay un conjunto de servicios que se han de hacer de manera estándar para cubrir las necesidades de un conjunto estándar de población, sino que cada vez más la calidad se relaciona con la capacidad de atender la especificidad de la persona. Es como pasar, si queréis, en plan tonto, del fordismo al zarismo, que viene de Zara, no de los zares, ¿no? Pasar del fordismo al zarismo quiere decir pasar de que cada año se definen las colecciones para todo el año a la capacidad de ir cambiando constantemente las colecciones a partir de las demandas que se van a producir. Bueno, la capacidad del mercado de dar respuesta. En el campo de la administración pública, que es donde estamos, el valor básico es el de la homogeneidad. Es decir, yo estudiaba a Garrido Falla el libro de Derecho Administrativo hace muchos años y una de las frases que me quedó es: la administración pública funciona con eficacia indiferente. Es preciosa la definición, ¿eh? La administración pública funciona con eficacia indiferente. Si a esto le añadís lo de Eduardo García de Enterría, que decía: la discrecionalidad es el caballo de Troya del Estado de Derecho, nos está diciendo que en la administración pública igualdad es lo mismo que homogeneidad. Y fuera de la administración pública, igualdad, lo contrario de igualdad es desigualdad y lo contrario de homogeneidad es diversidad. Por lo tanto, hay dos valores que son los dos perseguibles, que son igualdad y diversidad. Esto es clave, porque quiere decir que en el fondo la tradición de la que venimos, que es una tradición weberiana, burocrática, que en su momento fue considerada muy progresista, innovadora, porque precisamente venía de la administración del príncipe, que decidía que este le daba esto y al otro no le daba nada. Por lo tanto, la homogeneidad fue en su momento revolucionario. En este momento es un lastre que hace que las administraciones públicas tengan mucha dificultad para abordar algo que es una reclamación desde el punto de vista social, que es: usted tiene que ser capaz de atender mi especificidad. Y mi problema, en la universidad intentaba hacer un poco el gracioso con algunos reuniones con rectores cuando les decía que la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Pues en la administración podríamos decir lo mismo, la sociedad tiene problemas, la administración negociados, ¿no? O sea, la gente no tiene solamente un problema educativo o un problema económico o un problema de vivienda, tiene una mezcla de problemas, ¿no? Y esa mezcla de problemas requieren un abordaje que sea al mismo tiempo específico y al mismo tiempo, digamos, capaz de generar un salto en esa situación. Y hay muchas dificultades para estructurar respuestas integrales, transversales en la administración, sobre todo si se hace desde lejos. O sea, una de las cosas que yo he comprobado en mi etapa de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y después en el Gobierno es que en el Ayuntamiento es mucho más fácil poder llegar a articular. Es difícil, pero puedes llegar a articular cosas. En el Gobierno es imposible. O sea, era evidente que a mí se me ocurrió que en universidades y cultura podríamos trabajar juntos en muchas cosas. Por ejemplo,
la distribución de cuando se hizo el bono cultural. Yo fui a ver al ministro Iceta, que es un buen amigo, y le dije, oye, tenéis problemas de distribución, las universidades tienen mucha gente de 18 años. Uy, qué lío. No, esto es imposible. No, ya el lío que tenemos, solamente ahora que nos metamos con universidades, es imposible. Es súper complicado poder trabajar de manera transversal, porque digamos, los interventores, toda la estructura administrativa, los tags, todo está totalmente pensado desde lógica departamental. En el ayuntamiento, sobre todo a partir de ciertos tamaños de ayuntamiento, las posibilidades de trabajar de manera más transversal son bastante mejores, ¿no? Yo creo que aquí es donde podríamos empezar a ver la ciudad como problema y la ciudad como respuesta. Muchos de los problemas que antes he comentado generales tienen también su especificidad en la ciudad, ¿no? Es decir, es evidente que ahora tenemos un problema de vivienda espectacular, ¿no? Donde se basa muchos de los elementos de desigualdad. No es nada nuevo, ¿no? Claro, cuando se hizo el sindicato de llogateres, el sindicato de inquilinos, ¿no? Hace unos años, me dije, mira, qué buena idea y tal. Estuve mirando cuándo se había creado el primer sindicato de inquilinos en Suecia, en 1914 o 15, o sea, hace unos 100 años, digamos, ¿no? Y entonces, si ves qué porcentaje tenemos de vivienda pública, tenemos el 1,5%, ¿no? Pues, no sé, Berlín tiene el 30 y pico, Copenhague tenía el 60%, Copenhague, fijaos, Copenhague tenía el 60% digamos, de vivienda pública. Hubo un gobierno de derechas que privatizó, como Thatcher en Inglaterra, la vivienda pública, y ahora está en el 30%. ¿Por qué el 30% no se ha privatizado? Porque es de las cooperativas. O sea que hay otra dimensión de lo público que tendríamos que considerar, ¿no? Que es una dimensión no institucional de lo público. Si viajáis a Montevideo veréis que el porcentaje de vivienda pública en manos de las cooperativas es espectacular, como Copenhague. Y esa parte de esfera pública no institucional es más resiliente a veces que la fase de esfera pública institucional. Por lo tanto, vivienda, desigualdad, emergencia climática, riesgos en salud, problemas de energía, problemas de movilidad, demografía. Nunca habíamos tenido tanta gente en las ciudades y nunca habíamos tenido tan pocos nacimientos en las ciudades, ¿no? Ahora le comentaba a Jamal del Pozo, ¿no? Comentábamos que habíamos tenido, que en Cataluña ahora tenemos 2.700 personas de más de 100 años. Barcelona ciudad tiene 1.000 personas de más de 100 años. En el año 1980, Cataluña tenía 120. O sea que en 40 años hemos pasado de 120 a 2.700. Yo cuando entré en el ayuntamiento pregunté si aún era verdad que la alcaldesa en aquel caso iba a ver a las personas que cumplían 100 años para regalarles algo. Me dijeron, no, es imposible, ahora no estaríamos haciendo, toda la semana estarían visitando a las personas de más de 100 años. Bueno, o sea, fijaos que tenemos un tema demográfico brutal desde el punto de vista que es una buena noticia que la gente viva más años. Lo que pasa es que no tenemos la estructura pensada para ello y las ciudades tienen que abordar este tema. Seguramente es la primera vez que una persona de 60 años cuida de sus padres y de sus nietos. O sea, hay 4 generaciones conviviendo, ¿no? Cada vez conviviendo con familias más pequeñas, más nucleares, por lo tanto, con un problema de cuidados en el futuro espectacular, en el futuro y ahora, con un sistema sanitario que no está pensado para este tipo de problemas, porque está pensado en clave de riesgos, ¿no? Tenemos el 80% de las personas que van al sistema sanitario son crónicos y no van a curarse, pero en cambio están, digamos, colapsando el sistema sanitario, ¿no? Porque no hay un sistema sociosanitario que se haya pensado en términos alternativos. Todo este conjunto de elementos son problemas, pero también son oportunidades, porque la capacidad de experimentación de las ciudades es mucho mayor que la de los estados. Hay un autor que creo que en castellano no se ha publicado, se ha publicado en inglés y en catalán, una parte del libro,
que es de Benjamin Barber, que publicó un libro que se llamaba ¿Por qué los alcaldes han de gobernar el mundo? Y decía que dada la complejidad que hay en el mundo, la necesidad que tenemos todos de aprender de las experiencias que otros hacen, ¿no? Dice, si tú pones en una reunión, hablaba en estos términos, si pones en una reunión la alcaldesa de México, el alcalde de Seúl, el alcalde de Madrid y el alcalde de Ciudad del Cabo, en 5 minutos van a hablar de las mismas cosas. Dice, porque la idea de ciudad supera las diferencias que pueden existir entre países, porque tienen problemas muy parecidos. Si pones a los 4 jefes de Estado a hablar de qué pueden hacer juntos, van a estar una semana discutiendo si el sistema es parlamentario, presidencial, si mi Constitución no lo permite, no. O sea, la capacidad de aprendizaje cruzado que tienen las ciudades y, por lo tanto, de benchmarking, ¿no?, de aprender de lo mejor que hacen en todas partes, es una gran potencia. Y esto se nota en muchos de los elementos de innovación que están apareciendo en las ciudades, que cruzan fronteras sin demasiados problemas. Es verdad que tenemos el 55% del mundo, de la gente del mundo vive en ciudades, el 70% en Europa, ¿no? El 70% de la población europea vive en ciudades. Y eso genera... Hoy ha salido un artículo del IES Global, ¿no?, que habla sobre los problemas que genera la densidad en las ciudades, ¿no? Aparentemente la densidad es muy buena desde el punto de vista ambiental, pero desde el punto de vista de salud, las ciudades con mayor densidad, ¿no?, París, Barcelona, ¿no? Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados, 1.700.000 habitantes, ¿no? Madrid tiene 600 kilómetros cuadrados, 3,5 millones de habitantes, ¿no? O sea, 6 veces más, 2 veces más de habitantes, ¿no? Por lo tanto, es una ciudad mucho más extensa. Las ciudades densas son mucho mejores desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista de salud no, si no se modifican los elementos de movilidad, ¿no? Si no se reduce muchísimo todo lo que tiene que ver con el uso del automóvil, ¿no? ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque muchos de los dilemas globales se están jugando en la esfera de la ciudad. Y es en la ciudad donde es más posible combinar igualdad y diversidad que antes os comentaba, ¿no? ¿Cómo recuperar, o sea, cómo enfocaría yo algunos elementos centrales, ¿no?, en esa idea de respuesta? Creo que uno de los elementos centrales es la pérdida de vínculos en las ciudades. O sea, la falta de estructuras que generen sentido de identidad y de comunidad compartida. Sentido de identidad compartida y sentido de comunidad compartida. Eso que antes comentábamos de las rupturas de las esferas también se produce en las ciudades, a pesar de que estemos juntos, ¿no? Históricamente siempre se había dicho que la ciudad es fantástica porque permite que tú hagas tu vida independientemente de los demás y es la vecindad entre extraños, ¿no? Por lo tanto, tiene la ventaja de que tú puedes vivir con gente, pero no tienes que asumir lo que en un pequeño pueblo puede significar tener que asumir la manera como vive la gente, ¿no? Y por lo tanto, esa tensión la ciudad la resolvía bien. Con la pérdida de un sentido de comunidad más fuerte. Pero ese sentido de comunidad se iba generando sobre la base de que tú ibas a comprar cada vez a la misma tienda, veías a la gente en la escalera y os relacionabais y los conocías de toda la vida, llevabas a los niños a la escuela y las escuelas que conseguían, como las de Granollers hace muchos años ya, petits pro ciutadans, ¿no? Digamos, construir espacios, digamos, para que los niños pudieran viajar o caminar hacia la escuela o, como ha hecho Barcelona, me imagino que otras ciudades, ampliar, ¿no?, los espacios delante de las puertas para que los padres y madres puedan encontrarse delante de la puerta y se generen algunos elementos de vínculo. Todos estos vínculos generaban un sentido de comunidad y de identidad compartida sin tener que renunciar a tu diferencia, a tu diversidad.
Hoy la pérdida de comercios es constante en las ciudades, ¿no? Las plantas bajas, ¿no? Lo que se decía ya hace años, ¿no? ¿Cómo se llama? Jane Jacobs, ¿no? Cuando hablaba de la ciudad, ¿no? Y hablaba de la importancia que tenían las plantas bajas, ¿no? Para generar seguridad, para generar vínculos. Esto se está perdiendo. Globo sustituye en muchos casos, digamos, esa relación de identidad. La propia fuerza del turismo, en algunas ciudades más que en otras, también está generando este tipo de situaciones. Es decir, que hay una ruptura de los elementos que antes compensaban el anonimato de las ciudades, ¿no? Compensaban esa idea de que tú podías ser el que quisieras, pero a pesar de todo vivías con gente, ¿no? Eso es un elemento, yo creo, que ahora está en peligro, ¿no? Por eso ha sido tan potente la aparición de algunos textos que no es que hayan descubierto nada nuevo, pero sí que han puesto negro sobre blanco cosas que eran experiencias que la gente había vivido, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Klinenberg y los palacios del pueblo, ¿no? Esa idea de cómo algunos centros cívicos, algunas bibliotecas, algunos espacios culturales articulan, ¿no? Espacios de la ciudad y convierten ese espacio en algo, digamos, que genera un valor añadido a la propia especificidad de ese espacio, ¿no? Evidentemente, las bibliotecas es uno de los elementos importantes, ¿no? Y las bibliotecas en algunos países, más que en otros, han ido generando capas, digamos, añadiendo capas al servicio de biblioteca, pero no sé, yo no sé la cantidad de ciudades de las que venís, pero en Barcelona las estadísticas sobre el equipamiento público más valorado siempre está la biblioteca como número uno. Hay 900.000 carnets de biblioteca, ¿no? En una ciudad que tiene 1.700.000 habitantes, por lo tanto, y me acuerdo perfectamente del debate que yo tuve con las bibliotecarias porque yo quería conseguir que pidieran el carnet en la entrada. ¿Por qué? Porque si pedían el carnet en la entrada, yo sabía quién iba a qué horas, qué edad tenía, qué hacía o cuánto tiempo estaban o lo que fuera. Posible. Me dijeron que no, que las bibliotecas no podían pedir el carnet en la entrada. Y además pregunté una vez, tonto yo, que fui a una biblioteca que estaban inaugurando, estaban a punto de inaugurar, estaban acabando las obras, y vi que en el baño había un sitio para lavarse los pies. Y pregunté, ¿pero esto? Y dice, bueno, es para el cubo, para limpiar, pero también porque vienen los homeless y se lavan aquí por las mañanas, ¿no? Por lo tanto, la idea es una idea de infraestructura abierta para cualquier cosa. Solamente el 18% de las personas que van a las bibliotecas, ese sí que es un dato, pide un libro. O sea, el 82% restante hace otras cosas, ¿no? Está fresco, está caliente, duerme, estudia, lee el libro que ha llevado de casa, se conecta a Internet, descansa, está en silencio, lo que quieras. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Si a esa biblioteca le añadimos, como algún ejemplo que hay en Montpastor, por ejemplo, ¿no? Que tiene una relación directa con algunas escuelas de la zona y la bibliotecaria junto con la maestra de la escuela hacen actividades en la escuela, esto ya genera un vínculo más. Estás generando un lazo más a nivel territorial donde estás generando una esfera de relación que lo que dice Klinenberg es que te va a servir cuando haya problemas. O sea, lo que dice Klinenberg es que en el final los palacios del pueblo funcionan porque han generado una articulación a nivel social, ¿no? Vinculando, en muchos casos, educación, cultura y otros servicios, que genera el valor añadido necesario para que en momentos de tensión, de incertidumbre, de riesgo, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, ¿no? En Barcelona, no sé otros sitios, pero en Barcelona utilizamos muchísimo los centros culturales como expansión de las escuelas, porque en las escuelas no cabía la gente, no cabían los niños, necesitábamos dividirlos, distanciarlos, y utilizamos los centros educativos, a los centros culturales. Y aquello, en algunos casos, generó unas dinámicas que luego se siguieron manteniendo, ¿no? Yo creo que estos son aspectos
que creo importantes, ¿no? Acabo. Yo creo que hay un elemento que deberíamos incorporar cuando hablamos de educación y cultura, ¿no? Que es que ya no podemos seguir hablando de la educación como un momento de la vida. O sea, esa idea, yo me acuerdo que leí un libro de Inserso que se llama Las etapas de la vida, que decía que había 3 etapas en la vida: la etapa de la educación y de formarse, la etapa de trabajo y de ser lo que uno quería ser, y la etapa de recordar y de prepararse para morir, ¿no? Bueno, pues claro, ahora tenemos unos 40 años de recordar y prepararnos para morir. La parte educativa, parece que ahora los estudios de juventud, sabéis que han pasado de 29 a 35, ya hasta 35 la juventud. La fase adulta se nos está haciendo cortita porque, ¿no?, se nos está acortando, y además seguimos manteniendo la hipótesis de que hay una etapa de la educación. La Unión Europea, que es la que antes os decía que hace policies in politics, ¿no?, y por lo tanto es capaz de hacer policies, de tener luces largas, ha dicho que el objetivo sería conseguir que el año 2030 el 60% de la población en Europa haya tenido una experiencia formativa, un 60% de la población en Europa de 16 a 65 años haya tenido una experiencia formativa en los últimos 4 meses. Ahora Europa está en el 23%, España en el 13%. Nosotros hemos incorporado ahora en las universidades las microcredenciales, que son cursos de corta duración, que tienen una calificación, digamos, un título universitario, y que están accesibles a gente que no reúne las acreditaciones para entrar a la universidad, pero que se les puede reconocer su experiencia profesional. Son cursos que pueden ser de 1 crédito hasta 15 créditos. Esto no nos lo hemos inventado, esto se está haciendo en toda Europa. Pensad la cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto... O sea, el otro día hablando con el director de una librería importante de Barcelona, muy central, algunos ya sabréis cuál es, me decía que ganan más dinero con los cursos que hacen que vendiendo libros. O sea, que hay una cantidad de posibilidades de formación educativa, cultural. Si abrimos, digamos, el foco, ¿no?, que seguramente ya lo habéis hecho en algunos casos, y pensemos en términos no educativos clásicos, ¿no? ¿Sabéis cuántos jóvenes de más de 30 años estudian en la Universidad Española? Hay 1.700.000 alumnos en la Universidad Española. ¿Cuántos tienen más de 30 años? El 5%. Hay universidades americanas que ya ahora la matrícula pagas la matrícula para toda la vida. O sea que si tú te matriculas de filosofía, tú podrás estar toda la vida volviendo a la facultad para los reciclajes que quieras. Es tarifa plana. Porque se considera que es un fraude pagarte para una formación que va a cambiar constantemente. Bueno, esta es un poco... O sea, la CUNY, City University of New York, tiene 500.000 alumnos. 250.000 son de grado, posgrado y doctorado. 250.000 son ciudadanos de Nueva York que van a clase en la CUNY. ¿No? 500.000 alumnos. Bueno, está todo por hacer. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de esa dimensión vital, ¿no?, las posibilidades que tenemos para afrontar, vuelvo al principio, para afrontar los tiempos inciertos que nos han tocado venir. Es decir, cómo generamos, ¿no?, dinámicas de vínculos, de comunidad, de identidad compartida que nos permita afrontar de manera más conjunta los problemas que tenemos planteados, ¿no?, en un momento en que, como decía, los niveles de desigualdad son intolerables y que sin un nivel de desigualdad tolerable, la democracia cada vez tiene menos sentido, porque la democracia no tiene sentido sin la defensa de la igualdad, ¿no? Bueno, espero que os haya servido estas reflexiones, ¿eh? Gracias. Bueno, muy bien. Siguiendo las palabras de Joan Manel,
vuelto a ser una conferencia que yo he visto que ha sido escuchada con mucho respeto. Antes Joan Manel ha hecho una referencia a esa palabra con toda su etimología. Y no, bueno, sé es el si momento... no sé si he utilizado muchos grises, porque me ha dicho que ha hablado de los grises. A lo mejor ha sido más blanco y negro lo mío, no sé. Bien, en cualquier caso es el momento del coloquio, por tanto, preguntas, aclaraciones, reflexiones. Joan, tenemos la suerte de que esté con nosotros y, por tanto, yo acerco el... Gemma. Sí, bueno, estirando un poco lo que decías al final, ¿no? Esta mirada más optimista de las posibilidades que esta escuela de la vida, ¿no?, nos ofrece. ¿Cómo rescatamos, sin embargo, la formación continua como servicio público? Porque estarás de acuerdo conmigo que el problema que tenemos ahora es que estamos privatizando este aprendizaje y esta formación, ¿no? ¿Cómo reivindicamos esto en unos estados en los que la inversión en servicios públicos está bajando de forma escandalosa? Sí, un momento, Joan, un momento. Si hay más preguntas y así. Joder. Otra pregunta, otra reflexión. Mucha hambre. Bueno, entonces responde, Joan. Sí, yo creo que el tema de la formación continua, bueno, lo he dicho, ¿no? En el fondo creo que es el gran tema. O sea, la formación de adultos, por ejemplo, ha sido un gran tema olvidado durante mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando hacía de vicerrector en la Autónoma, intenté organizar la visita a la Autónoma de todas las escuelas de adultos que están en la zona del Vallès para que vinieran y tal, nos conociéramos. Se quedaron absolutamente alucinados de que la Universal les llamara, porque nunca antes les había dicho. Y yo les ofrecí pues, que tuvieran el carnet de las bibliotecas de la Autónoma y que preparáramos el examen de mayores de 25 años, que lo pudieran preparar conjuntamente y tal. Hicimos una prueba piloto, o sea, hicimos como un experimento tal y la gente lloraba, porque para ellos era una... Te digo esto porque me acuerdo, por ejemplo, que en la Generalitat, el Departamento de Educación, la formación de adultos era una subdirección general, ¿no? O sea, no llegaba ni a dirección general. Y nunca se consideró como un tema prioritario. Yo creo que la ceguera, ¿no?, la cortedad de miras, hace que estos temas se consideren que un Ministerio de Educación o una Consejería de Educación no ha de preocuparse de esta cuestión, cuando es un tema central. Porque está en la base, o sea, nosotros tenemos una estructura formativa, en Europa tiene una estructura formativa en general que es 40-40-20. 40% tienen el nivel grado de enseñanza superior, 40% posobligatorio, 20% obligatorio. Nosotros tenemos 40-20-40. O sea, 40 tenemos el mismo nivel que en Europa a nivel de formación superior. Nuestro problema lo tenemos en la posobligatoria. Solamente 20. Y en la de 40, si además lo cruzamos por edades, a medida que pasamos de los 40 años ya se nos va a 55. O sea, el gran problema, digamos, si miramos desde el punto de vista de prioridades y pensamos que estamos cada vez más en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la digitalización, en la capacidad del acceso a la información, el poder utilizar los instrumentos de la inteligencia artificial, bla, 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 el déficit formativo a partir de los 40 años, sobre todo, es terrible. Por tanto, yo creo que este debería ser un elemento central. En el caso de las microcredenciales, lo digo para que lo aprovechéis, las universidades han recibido 50 millones de euros para gastar durante 2 años en microcredenciales. Y el objetivo central era que no tenían que hacer microcredenciales sobre la base de la oferta, sino de la base de la demanda. O sea, que tenía que haber gente que fuera a decirles, mira, nosotros hemos pensado, por ejemplo, os pongo un caso que es la primera microcredencial que se hizo en la Universidad de Murcia, que era un curso de ecografía, de iniciación a la ecografía
para matronas. Lo pidieron las matronas. En 2 horas llenaron 60 plazas. Pero son las personas que ayudan a nacer a la gente y viene siempre la persona, la madre, diciendo, pues es que la ecografía, y nunca les había nadie relacionado, ¿no? El momento del parto con las que hacían las ecografías. Otro ejemplo, pues el ejemplo que apareció de una microcredencial de restauración en los museos de Madrid. Fijaos que en el fondo el único requisito es que haya un profesor de universidad que sea director del curso. Lo demás, los otros profesores pueden ser ecógrafos que hacen ecografías, matronas, restauradores. No hay ningún otro problema. O sea, y quiere decir que de aquí al 2026, a mediados del 2026, las universidades dispondrán de dinero para hacer cursos de formación que queráis en el ámbito y están esperando de alguna manera. Yo creo que lo ideal sería que vosotros pensáis en algún aliado en las universidades que le convencierais de hacer algo conjuntamente y que hubiera recursos para ello. O sea, que hay recursos para poderlo hacer. Y si esto funciona, va a haber mucho más recurso. Yo creo que hay una... ¿Por qué? Porque es una decisión europea. O sea, una de las ventajas que tiene esta decisión es que no va a cambiar por el hecho de que haya las elecciones de otras, digamos, durante un tiempo. Muy bien. Pues si no tenéis... A comer. Vamos a comer. La hipoglucemia puede a las preguntas. Por favor,